tal? Muy buen día. El día de hoy les presento el paper bajo el Congreso número 13, Foro Internacional de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías, FODERTIC. Y pues bueno, el tema que les voy a presentar como ponencia virtual es preocupaciones de seguridad y privacidad en la inteligencia artificial generativa, ataques y su intersección con la ley. Mi nombre es Referencia Dami Llamas Covarrubias, soy profesor en la Universidad de Guadalajara y estudiante del doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos en Infotec. Pues muy bien, lo que veremos en esta presentación de manera muy breve y general es, primero comenzaremos con una introducción, claramente. Pasaremos al punto medular de la presentación, que son las preocupaciones de seguridad y privacidad de la inteligencia artificial generativa, principalmente en los ataques hacia la seguridad de los sistemas y posteriormente hacia los ataques de privacidad de las personas en ese tipo de sistemas. Se abordará de manera muy general las implicaciones legales de los ataques de seguridad de los sistemas y la privacidad de las personas en estos sistemas de inteligencia artificial generativa y algunas reflexiones finales. Pues muy bien, como introducción, sabemos que el concepto de inteligencia artificial es un concepto polisémico, depende del contexto del uso y del organismo internacional o la entidad que lo produzca, pero no obstante, podríamos decir que hay puntos de sinergia entre la comunidad científica y, pues bueno, desde la clasificación de tipos, se podría decir que hay una inteligencia artificial estrecha, otra general y otra superinteligente, e indistintamente del debate en el que estemos entre estrecho, general, que superinteligente para nada que estamos ahí, bueno, es una clasificación por tipos. Pero también la inteligencia artificial, para decir que es inteligencia y que es artificial, tiene que tener ciertas características y grados de ciertas características, grados de autonomía, grados de adaptabilidad y grados de interactividad, inclusive con agentes humanos o con otros agentes. Y dentro de los campos, ese tipo de sistemas te pueden ayudar para hacer tareas automatizadas, para asistirte, para hacer tareas aumentadas o tareas autónomas como tal, dependiendo del contexto y el uso en sí mismo. Estos son los campos en los que impacta la inteligencia artificial. Como primer marco normativo vinculante de la Ley de Inteligencia Artificial o Artificial Intelligence Act de la Unión Europea. Por ahí Estados Unidos ha hecho algunas modificaciones con algunos memorándum en donde empuja a tener oficiales especializados en inteligencia artificial, los famosos CAOs, Chief Artificial Intelligence Officer. Y pues bueno, de un poquito más técnico, está el aprendizaje automático, redes neuronales, aprendizaje supervisado y no supervisado, y aprendizaje por refuerzo, etcétera, que esto nos puede dar luz a saber el resultado de cómo se pueden hacer las predicciones o las inferencias. Y pues bueno, estamos en un cambio de paradigma entre la inteligencia artificial tradicional eh, y la inteligencia artificial generativa. Muy bien, bueno, como primer punto, ya entrando en la materia, pues vamos a abordar las preocupaciones de seguridad y privacidad. Primero, con las preocupaciones de seguridad hacia los sistemas. Muy bien, como primer punto están los ataques de evasión o los evasion attack, que manipulan modelos durante la inferencia para generar predicciones erróneas. Este tipo de ataques son diseñados para engañar a un sistema de aprendizaje automático, haciendo que clasifique erróneamente una entrada de datos. Es decir, el objetivo principal es manipular los datos de entrada de tal manera que el modelo de aprendizaje automático falle al clasificar correctamente. Esto puede ser mediante ruido, eliminación de características importantes o manipulación de datos de entrada. Este es el género. Y dentro de estos ataques de evasión, podemos tener dos especies, que el primero es construcción de ejemplos adversarios, que se refiere al proceso de generar deliberadamente ejemplos de entrada diseñados para engañar a un modelo de aprendizaje automático. Estos ejemplos adversarios se construyen con pequeñas perturbaciones que son imperceptibles para los humanos, pero que pueden hacer que el modelo falle en su tarea de clasificación. Y como segunda especie dentro de este género, tenemos los ataques de evasión en el aprendizaje por transferencia, que digo, son similares, pero obviamente estos son ataques que se dirigen a modelos de aprendizaje automático que han sido entrenados mediante el método de transferencia de conocimiento. Y pues el objetivo es manipular el modelo de tal manera que falle el clasificar datos de entrada, incluso cuando se ha transferido desde otro dominio o tarea.
Por otra parte, ya pasamos a otro género que sería otro tipo de ataques, que serían los ataques de envenenamiento o poisoning, que están tomando mucho auge en, en estos tiempos por las cuestiones de las equivocaciones de la inteligencia artificial generativa, en el que, bueno, estos ataques implican manipular los datos de entrenamiento, introduciendo intencionalmente datos maliciosos o de baja calidad, y el objetivo es deteriorar el rendimiento del modelo de aprendizaje automático o hacer que se clasifique erróneamente las entradas o inclusive también lanzarles tantas consultas para poder hacer que se equivoque, la redundancia, el sistema, ¿no? Que, que lanza un resultado en el que uno está envenenando la consulta como tal. Y por otra parte están los ataques de puerta trasera, que son los backdoor atrás, y que son ataques en los que se intenta una funcionalidad oculta en un modelo de aprendizaje automático durante su entrenamiento. Y esta funcionalidad oculta, como dice su nombre, son puertas traseras, puede ser activada mediante una señal específica y puede causar que el modelo se comporte, obviamente, de manera no deseada en ciertas circunstancias, y esto abre la puerta a otro tipo de ataques. Respecto a los ataques, bueno, ya hablamos de los ataques a la seguridad de los sistemas, ahora es menester hablar de los ataques de la privacidad de las personas. Y pues bueno, en este tipo de ataques podríamos tener como el género los ataques de extracción de información, que en pocas palabras buscan obtener información confidencial o secreta del modelo de aprendizaje automático, como los datos de entrenamiento o características del modelo, comprometiendo obviamente la seguridad y la privacidad de las personas. Dentro de este tipo de ataques, pues podemos encontrar la primera especie como un ataque de robo de modelo, que tiene que ver más con secrecía, ¿no? Por encima de privacidad, a lo mejor más con secretos industriales, comerciales, con código fuente, con comportamiento, modelos, etcétera. Y estos ataques intentan copiar o replicar un modelo de aprendizaje automático sin acceso directamente al mismo, utilizando consultas de inferencia para recopilar información sobre cómo se comporta el modelo. Como segundo tipo de ataques en este tipo de género, pues están los ataques de inferencia de membresía, que estos ataques intentan determinar si ciertos datos se utilizaron para entrenar un modelo de aprendizaje automático, revelando así información sobre la presencia o ausencia de ciertos datos en el conjunto de datos de entrenamiento. Aquí ya hablamos de un concepto de privacidad en sí mismo. El siguiente ataque, digo, en el mismo sentido, se llama ataque de inferencia de atributos, que tiene la finalidad de intentar deducir información sobre las características o atributos de los datos de entrada utilizados para entrenar un modelo de aprendizaje automático y también tiene que ver con la privacidad, ¿no? Y por último, están los ataques de inversión de modelos, que ya tiene que ver más con secrecía, con seguridad, que este tipo de ataques intenta recuperar información sobre los datos de entrada o características del modelo de aprendizaje automático a partir de las predicciones realizadas por el modelo. Y pues bueno, esos son los tipos de ataques que tienen que ver con la cuestión de privacidad hacia las personas o también hacia cierto tipo de secrecía con los modelos. Eh, en términos generales, pues podríamos decir que las implicaciones legales de los ataques hacia la seguridad de los sistemas y la privacidad de las personas en sistemas de inteligencia artificial generativa podrá producir un debate. Tendremos que hablar de la responsabilidad por resultados incorrectos o indeseados, principalmente cuando se toma como una fuente fiable de información, indistintamente del disclaimer que se ponga. También podrá haber contenido que viola la privacidad, revele información sensible o inapropiada, o también información sujeta a derechos de autor, por ahí que se entrenó el sistema sin pedir el permiso o sin tener la licencia como tal. Y pues bueno, al final son resultados casi exactos y por ahí podemos encontrar algunas demandas muy importantes entre algunos periódicos y algunas empresas que tienen sistemas de inteligencia artificial generativa. También resultados inesperados o filtrados de información sensible, como ya se mencionó. También otro debate es cómo se generan los datos, comprometiendo así la privacidad del modelo, que si bien a primera vista podrá ser el robo del secreto industrial o comercial o de la lógica que utiliza este mismo para poder representarse ante la realidad análoga, por otra parte, abre el debate en el que quién origina los datos de los datos originarios, aunque suena algo raro, ¿no? Sino que esa fotografía, ese rostro, esos labios, esa nariz, ¿de dónde salió? Entonces, quizá por encima de decir que se crean cosas nuevas,
solamente se mezclan y se remezclan y son obras derivadas por una obra original, indistintamente que esté partido o no, o en segmentos, que será un debate de la propiedad intelectual en lo general. Pues bueno, revelación autorizada, por otra parte también derecho al olvido, bueno, es un derecho que maneja la Unión Europea, en otras jurisdicciones se maneja de manera diferente, y backdoor, que es como una puerta trasera, que esto es, la redundancia es una puerta a otro tipo de sanciones, inclusive ya cuestiones de tipo penal, ¿no? Y pues bueno, como reflexiones finales, podríamos decir que en el ámbito de la inteligencia artificial, las preocupaciones de seguridad y privacidad han surgido como desafíos fundamentales. Este análisis se centró obviamente en tres categorías de ataques. Primero hablamos de evasión, de extracción de información y envenenamiento backdoor. También después explorando sus implicaciones y conexiones con la seguridad y privacidad del sistema de inteligencia artificial. Pero aquí lo importante es que las implicaciones legales de estos ataques son cruciales y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque estas infringen derechos fundamentales, principalmente por la privacidad y desafiando principios claves de protección de datos personales. Cabe destacar que la aplicación de regulaciones existentes como el RGPD, Reglamento General de Protección de Datos Personales, y otros similares es importante, pero se destaca la necesidad de adoptar y reforzar estas regulaciones para abordar las complejidades específicas en la inteligencia artificial generativa, indistintamente de la ley de inteligencia artificial que ya se tenga, ¿no? A lo mejor algo sectorial, algo de autorregulación, autoestructuración o corregulación. Y bueno, se sugiere establecer responsabilidades legales tanto a los estándares de evaluación para garantizar la robustez y obviamente ante los ataques adversarios. Entonces, bueno, en pocas palabras, el tema es este, la seguridad de los sistemas y la privacidad de las personas, los ataques que se le pueden hacer a la inteligencia artificial generativa y su intersección con la regulación. Pues bueno, muchas gracias por su atención y eso sería todo.